Tessa Whitlock tenía 27 años y cargaba una bandeja por el comedor privado de un restaurante elegante de Chicago. Sus manos ya estaban encallecidas de trabajar 2 turnos seguidos, su cabello castaño rojizo iba recogido a las apuradas, y sus ojos grises estaban acostumbrados a mirar hacia abajo. No por miedo, sino porque Tessa siempre había sido la que observaba, no la que era observada. Durante 4 años sirvió café a tiempo, limpió sus mesas y jamás le contó a nadie ni un detalle de su vida. Por eso sus compañeros la llamaban la orgullosa de los zapatos gastados. Y ninguno de ellos se molestó en saber que cada miércoles por la noche, después de cerrar, Tessa se escapaba a una clase de lenguaje de señas en el centro comunitario, para poder hablar con su hermano menor, que había perdido parte de su audición a causa de una fiebre años atrás. Por eso, cuando Brett, el resentido gerente de turno, le asignó atender al cliente más temido del lugar aquel jueves por la noche, con una media sonrisa que se pasó por todo el grupo, Tessa solo vio cómo les brillaban los ojos, como si ya hubieran decidido algo sobre ella sin siquiera preguntarle. El cliente era Salvatore Marchetti, de 33 años, alto, de hombros anchos, cabello oscuro peinado hacia atrás con algunas canas tempranas en las sienes, una cicatriz tenue bajándole por el pómulo izquierdo, y unos ojos tan quietos que parecían fríos. Todo el restaurante murmuraba que Salvatore manejaba el bajo mundo del lado oeste de la ciudad, que llegaba solo cada jueves a un salón cerrado, dejaba propinas generosas y jamás respondía una palabra a nadie. Decían que era arrogante, que fingía ser sordo solo para parecer importante. Y esa era exactamente la broma que Brett y su pandilla habían armado, empujar a la camarera más pobre del lugar hacia ese salón y agazaparse detrás de la puerta de servicio para verla ser ignorada por el jefe hasta que huyera humillada. Lo que ninguno de ellos jamás imaginó fue que Salvatore no estaba fingiendo nada. Realmente no había escuchado un solo sonido desde la explosión que le arrebató a su padre y su audición 15 años atrás. Salvatore leía los labios de cada rostro frente a él, y guardaba ese secreto como si su vida dependiera de eso, porque en su mundo, una debilidad expuesta era una sentencia de muerte. Así que cuando Tessa dejó la bandeja sobre la mesa, leyó el menú y no recibió respuesta alguna, se congeló apenas un par de segundos. Y luego, en lugar de derrumbarse como toda la pandilla rezaba que hiciera, Tessa miró a Salvatore directo a los ojos, levantó sus manos encallecidas y empezó a hacer señas, lenta y clara: «Hola, soy su mesera esta noche. ¿Qué le gustaría ordenar?». Y por primera vez en años, un extraño le hablaba a Salvatore Marchetti en su propio idioma. La cabeza del temido jefe se levantó de golpe. Esa mirada gélida se resquebrajó por la mitad, y detrás de la puerta de servicio, 3 rostros sonrientes se torcieron en confusión, incapaces de entender qué significaban esas manos en movimiento. Su pequeño espectáculo para humillar a una chica pobre se les había escapado de las manos, dejándolos profundamente frustrados y decididos a vigilarla más de cerca en las semanas siguientes, sin saber que ese era apenas el comienzo de algo que terminaría dejándolos a todos en silencio. Si crees que la dignidad de una persona nunca debería ser el chiste de nadie, dale like a este vídeo para que la historia llegue a más gente. Compártelo con alguien que creas que necesita escucharlo hoy. Y no olvides suscribirte para no perderte la próxima historia sanadora que vamos a contar. Aquel momento en el salón privado terminó como cualquier otro turno. Tessa se quitó el delantal cerca de la medianoche, caminó hasta la parada de autobús bajo la llovizna de Chicago, y dejó que la ciudad pasara detrás del vidrio empañado, todo el camino de regreso al sur de la ciudad, donde su apartamento de una sola habitación estaba en el 3er piso de un edificio viejo, con escaleras que siempre olían a humedad y una luz de pasillo que parpadeaba, aunque el dueño había prometido arreglarla hacía 2 inviernos. Tessa abrió la puerta muy despacio porque sabía que Danny estaba dormido. Su hermano de 22 años había dejado la lámpara del escritorio encendida y una pequeña nota junto a la olla de arroz, diciendo que le había guardado una porción. Apenas unas palabras torcidas, pero suficientes para dejarla parada un rato en esa cocina pequeña. Porque después de un día entero lleno de rostros que la miraban como si fuera un mueble barato, ese pedacito de papel era lo único que le recordaba que seguía siendo un ser humano, que alguien la esperaba. Danny había perdido parte de su audición después de una fiebre a los 7 años, y ese suceso ya pertenecía a un pasado lejano. Ninguno de los dos lo veía como una herida, solo como un silencio con el que habían aprendido a convivir. Fue gracias a Danny que Tessa encontró por primera vez las clases de lenguaje de señas, torpe al principio con cada movimiento de sus manos, hasta que poco a poco ese idioma se convirtió en la forma en que los dos hermanos se contaban cosas que el sonido no podía transportar.
Tessa aún recordaba la sensación de la primera vez que Dani entendió por completo una frase que ella le hizo en señas, y soltó una carcajada distinta a cualquier otra. Y desde ese momento entendió que las conversaciones más profundas a veces no necesitan ni un solo sonido. Su madre había muerto años atrás tras una larga estadía en el hospital, mientras que su padre había buscado respuestas en el fondo de botellas de licor y un día, en silencio, jamás volvió. Tessa no solía contarle estas cosas a nadie, no porque le diera vergüenza, sino porque había aprendido temprano que cada pedazo de su vida que entregaba podía convertirse en algo que otros usaran para definirla. Así que los guardaba como papeles viejos en el fondo de un cajón. En ese cajón todavía estaban las cuentas del hospital de cuando su madre estuvo enferma, cuentas que seguía pagando poco a poco cada mes. Esos números eran como una sombra que cargaba con ella, pero se había acostumbrado tanto que ya no dejaba que la doblegaran. Simplemente trabajaba 2 turnos, juntaba cada $1 de propina, y seguía adelante. El que evitara los chismes después del turno y los tragos de madrugada solo alimentaba el resentimiento en la cocina, sellando su reputación de marginada, de alguien que simplemente no encajaba. A ninguno se le ocurrió preguntarse de dónde iba a sacar el tiempo o el dinero para esos pequeños placeres, una persona que terminaba de trabajar a medianoche y volvía a aparecer temprano al día siguiente para otro turno. Veían su silencio y se apresuraban a llamarlo frialdad, cuando la verdad era que Tessa nunca había sido fría. Solo era cuidadosa, porque hubo una vez en que confió en alguien, y esa única vez le enseñó una lección que no quería volver a aprender. Mantener las distancias no era una actitud para ella, sino una regla de supervivencia. Un muro que había construido no para alejar a los demás, sino para proteger la parte suave que aún le quedaba dentro. Esa noche se sentó a la mesa y se comió en silencio la porción de arroz que Dani le había guardado, ya fría, y después de lo que le pareció una eternidad, su mente no se sentía tan vacía como de costumbre. Porque durante todo el camino a casa había seguido pensando en los ojos de aquel hombre en el salón privado. Ojos que todo el restaurante susurraba que eran fríos como el hielo, pero en los que ella había visto algo muy distinto al levantar sus manos y hablarle en su propio idioma. No entendía por qué Brett la había empujado a ese salón, ni sabía todavía que detrás de la puerta entreabierta 3 rostros habían esperado verla derrumbarse. Solo sabía que, durante unos breves minutos, un extraño la había mirado no como un objeto, sino como un ser humano. Y eso, aunque todavía no se atrevía a nombrarlo, se había colado como un pequeño rayo de luz entre los muros que llevaba tanto tiempo construyendo. Lavó los platos, apagó las luces, se quedó junto a la ventana mirando la calle mojada por la lluvia, borrosa bajo la luz amarilla de las lámparas, y se dijo que mañana llegaría a trabajar a tiempo otra vez, limpiaría las mesas y se mantendría cerrada como siempre. Pero aún mientras pensaba eso, sentía vagamente que algo había empezado a moverse muy despacio, como una puerta que se abre un poco antes de que nadie decida si debe abrirse del todo. El miércoles por la noche era la única noche de la semana en que Tessa se permitía salir del ciclo de 2 turnos. Era la noche en que iba a la clase de lenguaje de señas en el centro comunitario, al final de una calle tranquila en el sur de la ciudad. Un salón viejo con sillas de plástico en círculo y una pizarra apenas manchada de tinta antigua, pero para ella era casi el único lugar donde sentía que podía respirar. La maestra era una mujer sorda llamada la señora Adeline, que nunca enseñaba el lenguaje de señas como una lista de movimientos para memorizar, sino como un idioma con aliento, con matices, con expresión facial y silencio. Solía decir con sus manos que las manos sabían contar las cosas que la garganta guardaba escondidas. Y Tessa recordaba esa frase porque era más verdadera de lo que jamás había admitido. Ese no era un idioma elegido por curiosidad. Era una tabla de salvación forjada en la tranquila secuela de la enfermedad infantil de su hermano, el único puente que le quedaba para cruzar hacia su silencio cada vez más ancho. Tessa, que apenas era unos años mayor que Dani, se había parado frente al cuarto donde su hermano estaba sentado, y comprendió que si no encontraba otra manera de hablarle, la distancia entre ellos seguiría creciendo año tras año. Y eso la asustaba más que cualquier otra cosa, más que la pobreza, más que las noches largas. Así que empezó a aprender, torpe y en silencio, con libros viejos prestados de la biblioteca, y luego con clases gratuitas como esta. Esas primeras dificultades habían moldeado todo su mundo, obligando a Tessa y a Dani a convertirse en el único refugio del otro dentro de una casa silenciosa. Tessa no le contaba estas cosas a la clase. Ahí no necesitaba contarlas. Ahí la gente se entendía a través de una mirada, un gesto, una pausa en el momento exacto. Y en esa comprensión sin palabras,
Tessa encontraba un pedazo de paz que el día allá afuera nunca le había dado en ningún otro lugar. Esa tarde, la señora Adeline le hizo una pregunta en señas a toda la clase, que hacía que cada uno se quedara con este idioma tan difícil. Y cuando llegó el turno de Tessa, ella levantó las manos y contó, despacio, que aprendía para que cada noche, al llegar a casa, pudiera preguntarle a su hermano cómo le había ido y recibir una respuesta completa, no solo un gesto de pasada. Que aprendía para que Dani nunca tuviera que sentirse abandonado dentro de su propio silencio. Cuando bajó las manos, todo el salón quedó quieto por un instante. La señora Adeline la miró largo rato, y luego le hizo en señas que Tessa no solo estaba aprendiendo ese idioma, estaba cumpliendo una promesa. Y a Tessa se le cerró la garganta, porque eso era exactamente lo que nunca había nombrado, pero había cargado durante todos esos años. El lenguaje de señas hacía mucho que había dejado de ser una destreza que practicaba. Se había vuelto su segundo idioma, una parte de quien era, la parte que nadie en el restaurante conocía, la parte que guardaba escondida como una joya en el bolsillo de un abrigo gastado. Esa noche, de camino a casa, Tessa pensó en el jueves anterior, en el hombre del salón privado, y en el momento en que había levantado las manos para hablarle. Se dio cuenta de que era la primera vez que el idioma que había guardado solo para Dani salía de su mundo pequeño y alcanzaba a un extraño. Y, extrañamente, eso no la hizo sentir que había perdido algo. La hizo sentir como si algo se hubiera vuelto a conectar, como si la parte más hermosa de ella, reservada antes para una sola persona, hubiera encontrado otro lugar donde existir. Cuando llegó a casa, Dani seguía despierto, sentado a la mesa haciendo bocetos técnicos para su clase de oficio. Al ver entrar a su hermana, levantó la vista y le preguntó en señas cómo le había ido en clase. Tessa se sentó frente a él, y en lugar de contarle sobre la clase, le contó en señas la historia de un cliente del restaurante que, sin esperarlo, entendía el idioma que compartían los dos hermanos. Dani levantó las cejas con curiosidad, y luego se rió y la molestó en señas, diciendo que por fin alguien más en el mundo podía hablar con ella como él lo hacía. Tessa se rió con él, una risa ligera y poco común. Pero ni siquiera dentro de ese momento cálido podía saber que aquel jueves que parecía tan casual había sido en realidad una trampa preparada de antemano, y que la gente del restaurante había observado su entrada al salón con una intención que ella todavía no había descubierto. Con el paso de las semanas, esas noches de jueves en el salón privado se volvieron una rutina tranquila, y el shock inicial de su primer encuentro se disolvió en una conexión cómoda. El hombre sentado a la cabecera de la mesa ya no la miraba como una simple mesera, y ella ya no lo veía como un extraño distante. Salvatore dejaba su vaso sobre la mesa muy despacio, y con cada semana que pasaba sus conversaciones crecían de forma natural. Cada movimiento que hacía era firme y preciso, como alguien que había vivido con el silencio tanto tiempo que lo había convertido en un idioma propio, hecho de carne y hueso. Tessa, que alguna vez se había congelado de nervios, ahora se encontraba hablando libremente de su vida, contándole que había aprendido señas para hablar con su hermano menor, alguien que también vivía en un mundo con menos sonido que los demás. Salvatore asentía sin lástima, sin una de esas exclamaciones huecas que la gente suele soltar al escuchar historias como esa. Tessa recordaba cómo él le había dicho, en una de sus primeras noches juntos, que ella había venido a servir, no a que la usaran como peón. Una frase que la hizo darse cuenta de que el hombre frente a ella era mucho más agudo que la fría apariencia que todo el restaurante murmuraba durante sus cenas. Ella le contaba en señas los platillos del menú, y cuando una vez mencionó por accidente que la sopa probablemente se había enfriado un poco porque la habían dejado demasiado tiempo en la barra, Salvatore levantó una ceja y le respondió con las manos que él de todos modos no podía oír el ruido de toda esta ciudad, así que si un tazón de sopa fría se quejaba un poco, tampoco lo iba a escuchar. Estaban a mano. Tessa se rió, y el sonido se le escapó antes de que pudiera detenerlo. Una risa verdadera que dejó salir en ese lugar de trabajo después de tantos meses, porque no esperaba que el hombre al que todos temían tuviera un humor tan seco y astuto, escondido detrás de ese rostro tranquilo. Y esa risa cayó como una piedra lanzada sobre la superficie quieta del lago entre ellos. Salvatore vio su sonrisa, y algo en su mirada se suavizó, como si la frialdad helada de la que tanto se hablaba fuera solo la cáscara exterior de alguien demasiado acostumbrado a que nadie se molestara en hablarle de verdad. El servicio que se suponía debía durar apenas 5 minutos, solo tomar la orden e irse, ahora se estiraba mucho más tiempo. Salvatore preguntaba por su hermano menor, por su escuela técnica, y ella le contaba algunas cosas, con cuidado, lo justo y necesario.
Entonces él le decía en señas que la mayoría de las personas que se sentaban frente a él elegían hablar muy fuerte y muy despacio, como si el volumen pudiera curarlo todo, o peor, se giraban a hablarle a la persona de al lado como si él ni siquiera estuviera ahí. Tessa observaba sus manos con atención, dándose cuenta de que lo que él describía era exactamente lo que ella sentía cada día en ese restaurante. La sensación de estar presente, aún así, ser invisible. Dos extraños en un salón privado encontraron de pronto, el uno en el otro, un idioma compartido más amplio que los movimientos de sus manos, la comprensión de dos personas acostumbradas a ser miradas sin ser realmente vistas. Mientras tanto, del otro lado de la puerta, donde una rendija se abría hacia el pasillo de servicio, los tres rostros que esperaban una escena de humillación de una sola vez se frustraban cada día más. Se habían parado ahí con medias sonrisas, esperando ver tropezar a la chica pobre. Pero semana tras semana, todo lo que presenciaban eran dos pares de manos respondiéndose en un ritmo suave, la risa de alguien que estaban seguros iba a llorar, y la mirada de un jefe que todos creían frío, fija con cuidado en cada movimiento de la mesera que habían empujado ahí como una broma. Uno de ellos le dio un codazo suave a otro. Nadie dijo nada, y uno por uno se retiraron en silencio de la rendija de la puerta, cargando con ellos la frustración cada vez más profunda de quienes habían montado una función solo para ver su final escapárseles de las manos para siempre. Adentro, Tessa ignoraba por completo la audiencia malintencionada que acababa de dispersarse. Solo sentía el tiempo pasar extrañamente rápido, y cuando finalmente salió del salón para volver al trabajo, no tenía idea de que esa noche, la que creía una simple jornada más, había cambiado algo muy grande, no solo dentro de ella, sino también dentro del hombre que todos creían completamente cerrado al final del pasillo. La sensación de alivio y calidez de ese salón privado acompañó a Tessa el resto del turno. Llevaba platos, limpiaba mesas, secaba la barra con una energía que hacía tiempo no sentía, con la mente todavía sosteniendo el eco de su propia risa y la forma en que ese hombre la había mirado, como si fuera un ser humano y no una sombra. Pero esa felicidad, como pronto descubriría, duró solo hasta el momento exacto en que bajó al área de lavado detrás de la cocina para guardar la última pila de bandejas antes de marcar su salida. Ahí, escondidos entre las filas de estantes de acero inoxidable y el sonido del agua corriendo, estaban Brett y Carla, parados, riéndose juntos. Y como no sabían que ella se había acercado, las palabras que dejaron caer no tenían ningún cuidado. Carla se secaba las manos entre risitas mientras decía que pensó que la chica se quedaría parada como una estatua y luego saldría corriendo llorando. ¿Quién lo iba a decir? Brett soltó una risa amarga y frustrada, y respondió que todo su plan se había arruinado por completo. Se quejó de que semana tras semana habían estado perdiendo el tiempo parados frente a la rendija de la puerta, esperando constantemente verla humillarse frente a ese jefe sordo de piedra, sin conseguir nada. Al escuchar esas frases descuidadas y en tono de broma, la realidad dolorosa de aquel jueves atravesó a Tessa con absoluta claridad. Las piezas del rompecabezas finalmente encajaron, las sonrisitas maliciosas, la asignación repentina, su silencio calculado. No le habían dado un turno difícil por casualidad. A ella y al cliente desprevenido los habían servido como un espectáculo barato para el entretenimiento retorcido de sus compañeros. Tessa se quedó congelada detrás del estante, con la pila de bandejas todavía en las manos, y sintió como la felicidad tibia que apenas minutos antes le llenaba el pecho empezaba a endurecerse, y luego a agriarse dentro de ella, espesa y amarga, como algo hermoso dejado demasiado tiempo al aire libre hasta echarse a perder antes de poder salvarse. Pero lo que más le dolió, curiosamente, no fue que la hubieran convertido en un chiste, porque ya estaba acostumbrada a que la despreciaran, acostumbrada a ojos que la trataban como un mueble. Una broma dirigida a ella era algo que podía soportar y dejar pasar, como había dejado pasar tantas cosas antes. Lo que de verdad la heló y despertó una furia lenta dentro de ella fue que habían arrastrado a ese hombre a su broma sin pensar en él ni un solo segundo como un ser humano. Lo llamaban ese jefe sordo de piedra con tono de burla, como si el hecho de que no pudiera oír fuera un defecto digno de entretenimiento. Habían tomado la parte de él que más celosamente escondía, la parte que tenía que proteger como si protegiera su propia vida, y la habían usado como material para una función barata. Tessa pensó en Danny, y en cómo había peleado toda su vida para que su hermano nunca fuera convertido en un chiste solo por vivir en un mundo con menos sonidos. Se dio cuenta, con una certeza escalofriante, de que si ella no se hubiera atrevido a hacer señas, un hombre completamente inocente habría quedado sentado en una incomodidad silenciosa, blanco de una crueldad que ni siquiera podía escuchar venir.
Ese pensamiento hizo que apretara la pila de bandejas hasta que se le pusieron blancos los nudillos. No dio un paso al frente. No dijo nada. No dejó que Brett y Carla supieran que había escuchado todo, porque sabía que la furia dentro de ella, si la soltaba en ese momento, solo se convertiría en una discusión ruidosa que se apagaría sin cambiar nada. Dejó las bandejas en silencio, se dio la vuelta, y durante todo el camino a casa esa noche ya no pensó en la risa cálida dentro del salón privado. Solo pensó en una pregunta que regresaba una y otra vez a su mente. ¿Cuántas veces en la vida la gente está dispuesta a convertir la dignidad de otra persona en entretenimiento, solo porque cree que esa persona nunca lo va a descubrir? ¿Y si ella podría seguir caminando en silencio frente a esto, como siempre había caminado en silencio frente a todo lo demás? Toda esa semana Tessa cargó esa furia lenta como una pequeña piedra en el bolsillo de su abrigo. No lo suficientemente pesada como para hacerla derrumbarse, pero sí lo bastante filosa como para que cada vez que la tocaba, doliera. Seguía llegando a tiempo al trabajo, seguía limpiando las mesas, seguía manteniéndose cerrada. Y casi había logrado convencerse de que aquel jueves por la noche había sido solo un incidente más que pasaría como todo lo demás, hasta que llegó el siguiente jueves por la noche, cuando aquel hombre apareció de nuevo en la puerta del restaurante con su paso tranquilo y familiar. Esta vez, en lugar de caminar en silencio directo hacia el salón al final del pasillo como de costumbre, Salvatore se detuvo en el podio de recepción, miró directamente a Brett, y con una breve nota escrita a mano pidió, por nombre, que fuera la mesera de la última semana quien lo atendiera en privado. Nadie más. Tessa estaba a pocos pasos de ahí y vio claramente cómo cambió el rostro de Brett. Su expresión burlona habitual desapareció, reemplazada por la incomodidad de un hombre que acababa de darse cuenta de que la broma que había armado se le había vuelto en contra en una dirección que ya no podía controlar. Brett la miró un momento, luego asintió con rigidez, y así Tessa cargó de nuevo la bandeja hacia ese salón privado, esta vez con un estado de ánimo completamente diferente. Ya no era la persona empujada ahí para hacer un chiste, sino la persona elegida por el propio cliente. Cuando cerró la puerta y se dio vuelta hacia él, Salvatore le hizo enseñas que se sentara un momento, diciendo que no estaba acostumbrado a dejar a la persona frente a él de pie mientras sostenían una conversación. Tessa dudó, porque eso iba contra todas las reglas del trabajo. Pero algo en su mirada la hizo dejar la bandeja y sentarse en el borde de la silla. Entonces Salvatore empezó a contarle, despacio y con claridad, algo que ella sentía que no le había contado a muchas personas. Le preguntó en señas si sabía por qué toda la ciudad murmuraba que él solo fingía ser sordo para parecer importante. Y sin esperar su respuesta, él mismo respondió, dejaba vivir ese rumor, incluso se sentía aliviado de que la gente lo creyera, porque en el mundo en el que vivía, un rumor sobre arrogancia era inofensivo, mientras que la verdad sobre una debilidad podía costarle caro a un hombre. Le contó que no había escuchado un solo sonido desde un suceso muchos años atrás, el día en que una explosión le arrebató a su padre y se llevó su audición junto con él. Hablaba de eso con calma, como si hablara de un invierno lejano, sin autocompasión, sin exageración, solo como una verdad con la que había aprendido a vivir. Levantó la mano, tocó la cicatriz tenue que le bajaba por el pómulo, y le hizo enseñas que la gente miraba esa cicatriz e imaginaba todo tipo de historias dramáticas del bajo mundo, pero para él era solo lo que quedaba del día en que perdió muchas cosas a la vez y se vio obligado a crecer de la noche a la mañana. Dijo que después de eso aprendió a leer los labios de todos a su alrededor, aprendió a observar con tanto cuidado que nadie se daba cuenta de que estaba compensando lo que le faltaba, y lo escondía tan bien que solo unas pocas personas de máxima confianza a su lado conocían la verdad, porque en su mundo, revelar una debilidad no era distinto a firmar su propia sentencia. Tessa escuchaba con todos sus ojos, y entendió que el hombre frente a ella le estaba entregando algo más precioso que la confianza ordinaria. Le estaba poniendo en las manos la parte de sí mismo que había protegido toda su vida. Le preguntó en señas por qué le contaba todo esto a una mesera a la que apenas había conocido una vez. Salvatore la miró un momento, y respondió que era porque ella había sido la primera persona en muchos años que entraba a ese salón y le hablaba como si fuera un ser humano común, no un jefe temible ni un caso digno de lástima. Que ella no hablaba más fuerte, no hablaba más despacio, no le tenía lástima, y no le tenía miedo. Simplemente le había hablado, y eso era tan raro para el que casi había olvidado cómo se sentía. Al decir eso, la comisura de su boca se levantó apenas en una sonrisa muy pequeña, la primera sonrisa que Tessa había visto en aquel rostro frío. Fugaz, pero suficiente para sentir que el muro entre ellos retrocedía un poco más.
Y en ese momento, se dio cuenta de que la furia que había cargado toda la semana no se había suavizado. Solo se había transformado en otra cosa, un deseo tranquilo de que ese hombre, fuera quien fuera afuera en el mundo, mereciera ser tratado con más amabilidad de la que le habían mostrado quienes se escondían detrás de la rendija de la puerta. Después de esa noche de jueves, algo que Tessa no esperaba comenzó a desenvolverse a su alrededor en silencio. Porque el hecho de que el cliente más poderoso y misterioso del restaurante hubiera pedido específicamente a una sola mesera no era el tipo de cosa que pudiera quedar oculta por mucho tiempo en un lugar que vivía de chismes. En pocos días, la forma en que sus compañeros la miraban había cambiado. Ya no era solo la mirada de desprecio que antes le daban a la orgullosa harapienta, sino algo mezclado con curiosidad, escrutinio y en algunos, celos. Empezaron a notar que cada jueves por la noche la llamaban al salón al final del pasillo, que se quedaba adentro mucho más tiempo del que un servicio normal requeriría, y que cuando salía, tenía una calma extraña en el rostro que no podían explicar. La persona más irritada por ese cambio no era otra que Brett. Su plan cruel le había explotado en la cara de la peor manera posible. En lugar de quebrar el espíritu de Tessa para reírse todos juntos, sin querer la había elevado, y ver a la mujer que había querido humillar convertirse en la confidente preferida del cliente más poderoso del restaurante le carcomía el orgullo día tras día, mientras que él, el hombre que siempre asumió tener derecho a manejar todo en ese lugar, era mirado directo a la cara por ese mismo hombre sin recibir ni una sola palabra de vuelta. El sentimiento de ser ignorado en su propio territorio alimentó un resentimiento profundo dentro de él, y Brett empezó a hacer lo que suele hacer la gente orgullosa cuando no soporta ver a alguien a quien desprecia elevarse por encima de ellos. Empezó a sembrar comentarios insinuantes, al principio solo unas frases dichas como al descuido durante los momentos de más movimiento en la cocina, diciendo que era raro, ¿no?, que una chica sin nada especial de pronto hubiera atraído la atención del jefe. Que quién sabía qué hacían los dos ahí en ese salón privado. Esos comentarios, mitad broma mitad en serio, los soltaba justo en los momentos en que había mucha gente alrededor, lo bastante vagos como para poder negarlos y decir que solo estaba jugando, pero lo bastante venenosos como para plantar una imagen distorsionada de ella en la mente de quienes escuchaban. Carla, a quien ya no le caía bien Tessa, se sumó de inmediato, agregando color y veneno a cada rumor, hasta que la historia original se había retorcido muchas veces a través de cada boca por la que pasaba. Y así, sin más, el nombre de Tessa, que había pasado toda su vida queriendo que la dejaran en paz y quedar invisible, se convirtió de pronto en el tema de chisme más caliente de la cocina después de la hora pico. La ironía cruel fue que mientras más silenciosa se mantenía, mientras más se negaba a explicarse, más interpretaban su silencio como una confesión los que esparcían los rumores. En medio de ese ambiente cada vez más denso, una persona empezó a sentirse incómoda. Owen, el mesero más joven del grupo, el mismo que también había estado detrás de la rendija de la puerta con Brett y Carla aquella noche de jueves para unirse a la broma. Owen no era una persona cruel. Solo era joven y de voluntad débil, fácil de arrastrar por la multitud y con miedo de convertirse en el que sobraba. Pero mientras veía el rumor alejarse cada vez más de lo que alguna vez pensó que era solo una broma inofensiva, mientras veía cómo empezaba a apuntar a la dignidad de Tessa de una forma cada vez más difícil de escuchar, algo dentro de él comenzó a dolerle con culpa. Recordaba el rostro tranquilo de Tessa al salir del salón. Recordaba que durante todas esas semanas ella no había hecho nada para merecer palabras como esas. Y empezó a comprender vagamente que había ayudado a crear algo cruel, aunque todo lo que había hecho fuera quedarse ahí parado y reírse. Owen todavía no tenía el valor suficiente para hablar en voz alta. Se quedaba callado cada vez que Brett soltaba otro comentario, seguía bajando la mirada y evitando los ojos de Tessa cuando pasaba junto a ella, pero la incomodidad dentro de él seguía creciendo, como una semilla plantada en el lugar equivocado. Y aunque todavía no lo sabía, esa culpa lenta y persistente se convertiría más adelante en lo que marcaría toda la diferencia. Por ahora, en la cocina, cada día más sofocante de murmullos, Tessa seguía haciendo su trabajo en silencio, sin saber todavía que la tormenta de rumores que Brett acababa de encender apenas comenzaba, y que pronto la obligaría a elegir entre seguir callando como siempre, o levantarse a marcar un límite que había pasado toda su vida tratando de evitar. A pesar de los susurros que giraban a su alrededor fuera de ese salón, las noches de jueves al final del pasillo seguían llegando con regularidad, y poco a poco se convirtieron en un tramo de tiempo que Tessa, aunque no se lo admitiera ni a sí misma, empezaba a esperar en silencio, porque era el único lugar donde no era la orgullosa harapienta, ni el tema del chisme de la cocina, sino simplemente un ser humano escuchado.
Y si la última vez había sido Salvatore quien se abrió lo suficiente para contarle lo que más escondía, esta vez, por razones que ella misma no entendía del todo, Tessa se encontró queriendo hablar. Quizás porque lo había visto ofrecerle su verdad, sentía que sería injusto seguir escondiéndose para siempre detrás de su propio muro. Ese día, cuando él le preguntó en señas por qué alguien tan joven como ella había elegido vivir tan cerrada, ella se quedó callada un largo rato, y luego levantó las manos despacio y empezó a contarle. Le dijo que hubo un tiempo en que no había sido así, que hubo alguien en quien confió lo suficiente como para contarle todo sobre su vida, alguien a quien vio como un refugio durante los días más duros. Y porque había puesto su confianza tan por completo en esa persona, no estuvo alerta cuando le pidieron prestado el dinero que había ahorrado, dólar por dólar, durante meses. Dinero apartado para algo importante relacionado con su hermano menor. Y un día esa persona desapareció con todo, sin una sola explicación, dejándola con las manos vacías y una lección que nunca quiso volver a aprender. Le hizo enseñas que lo que más le había dolido no era perder el dinero. El dinero se podía ganar de nuevo tomando turnos extra. Lo que la rompió fue darse cuenta de que había confiado en la persona equivocada, que la parte más suave de sí misma, la parte que había abierto para alguien, había sido usada por esa misma persona para herirla. Y desde entonces aprendió a construir muros, no porque fuera fría como la gente pensaba, sino porque tenía miedo. Miedo de que si se abría una vez más, la siguiente herida fuera una de la que no pudiera levantarse. Salvatore observó cada movimiento de sus manos sin interrumpir ni una vez, sin apresurarse a consolarla, sin ofrecer consejos vacíos. Solo la miraba con unos ojos que le decían que entendía. Entonces ella continuó y le contó sobre Dani, sobre su hermano de 22 años que estudiaba un oficio, sobre la fiebre de cuando era pequeño que le había quitado parte de su audición y convertido su mundo en un lugar con menos sonidos que el de los demás. Le contó que Dani era la razón por la que había encontrado el lenguaje de señas, que el dinero del que la habían estafado años atrás había sido destinado a él, y que sin importar cuánto le quitara la vida, siempre se había dicho a sí misma que nunca dejaría que su hermano se sintiera abandonado dentro de su propio silencio. Cuando habló de Dani, algo cambió en la mirada de Salvatore. Se enderezó un poco, más atento, porque era la primera vez que escuchaba sobre ese hermano menor, sobre la razón verdadera por la que una mesera pobre podía dominar con fluidez el mismo idioma que él se había visto obligado a vivir toda su vida. Y comprendió que las manos habladoras de Tessa no eran un accidente afortunado, sino el resultado de años de amor silencioso. Salvatore levantó las manos e hizo en señas una frase que Tessa recordaría durante mucho tiempo, que la mayoría de la gente creía que escuchar pertenecía a los oídos, pero él sabía mejor que nadie que había personas capaces de oír cada sonido del mundo y aún así nunca escuchar de verdad a otra persona, mientras que había otras que no podían oír ni un solo sonido y, sin embargo, escuchaban con más claridad que nadie. Cuando terminó de hacer señas, ambos quedaron en silencio. Un silencio que no era incómodo en absoluto, sino extrañamente cálido, como si dentro de ese salón privado dos personas acostumbradas a esconderse detrás de muros hubieran comprendido de pronto que se estaban viendo de una forma en que muy pocas personas en sus vidas lo habían hecho antes. Dos heridas de dos vidas distintas. Una cerrada porque su confianza había sido traicionada, el otro solitario en medio de su propio poder. Y, sin embargo, cuando se reflejaban el uno en el otro, no profundizaban el dolor. Extrañamente, lo aliviaban un poco. Tessa salió de ese salón esa noche con una sensación que no tenía hacía mucho tiempo, la sensación de que tal vez no toda puerta abierta llevaba a una nueva herida, de que tal vez todavía había gente en este mundo por la que valía la pena dar un paso más allá de su propio muro, gente por la que valía la pena volver a confiar. La calidez que Tessa se llevó a casa esa noche desde el salón privado no sobrevivió mucho ante lo que la esperaba en el restaurante. Porque mientras ella había encontrado un lugar donde se sentía escuchada, allá afuera, bajo la mano de Brett, los susurros que habían empezado como insinuaciones dejaron de detenerse en simples indirectas y rápidamente se convirtieron en algo mucho más venenoso. Brett ya no se limitaba a soltar comentarios medio en broma en la cocina. Empezó a publicarlos en el chat grupal del personal, donde todos podían leerlos y nadie se atrevía a oponerse. Escribía mensajes que insinuaban que la única razón por la que una chica común como Tessa de pronto se había vuelto la favorita del cliente más poderoso era que ella sabía cómo negociar, que se aferraba a un hombre rico e influyente del bajo mundo para encontrar una forma de salir de su vida de mesera pobre. Envolvía esas palabras en el disfraz de la broma, agregando algún emoji de risa para que parecieran inofensivas,
pero todos los que las leían entendían que estaba ensuciando su dignidad de la manera más rastrera posible. Y lo que empujó todo más allá del límite de una broma normal fue que Brett no se detuvo en las palabras. Empezó a hacer cosas que hacían sentir incómoda a Tessa cada vez que estaba cerca. La bloqueaba a propósito en los pasillos estrechos detrás de la cocina, forzándola a apretujarse para pasar, hacía comentarios sobre su cuerpo con ese tono burlón, y cada vez que ella mostraba incomodidad, él se reía y decía que estaba siendo demasiado tensa, que solo estaba jugando. Ese hábito de convertir a la víctima en la que exagera dejaba a Tessa enojada y atrapada a la vez, porque Brett era el gerente de turno, la persona que tenía en sus manos su horario y su trabajo, y ella entendía que si armaba un escándalo, la primera en sufrir las consecuencias probablemente sería ella. Lo importante era que Tessa no era la única víctima. Durante esos días empezó a comprender, a través de miradas esquivas y fragmentos rotos de conversación, que había habido otras chicas que trabajaron ahí antes que ella y soportaron el mismo tipo de comportamiento de Brett, para luego renunciar en silencio sin reportar nada, porque todas tenían miedo, todas necesitaban el trabajo. Y todas sabían que la voz de una mesera pesaba muy poco contra un gerente bien visto por los de arriba. Esa verdad no dicha cubría todo el restaurante con una atmósfera sofocante que la gente elegía sobrellevar en silencio. El ambiente durante los turnos cambió poco a poco. Algunos compañeros que antes solo la ignoraban ahora la miraban con una mezcla de lástima y distancia, como si fuera un problema mejor mantener alejado. Otros creían las palabras de Brett y hacían comentarios a sus espaldas. Y Tessa, que había pasado toda su vida queriendo permanecer invisible, ahora se encontraba convertida en el centro exacto de lo que más temía, atención cargada de malicia. En medio de todo eso, Owen era el más atormentado. Leía cada mensaje que Brett publicaba en el chat grupal y sentía que el estómago se le apretaba, porque sabía que esas palabras eran mentiras. Había visto con sus propios ojos cuán tranquila y decente había trabajado Tessa durante todos esos meses, y también conocía al verdadero Brett detrás de esa máscara alegre. Recordaba aquel jueves por la noche, cuando él mismo se había quedado detrás de la rendija de la puerta riéndose con los demás, y mientras más lo pensaba, más asco sentía de sí mismo por haber tratado alguna vez la humillación de otro ser humano como entretenimiento. La culpa de Owen ya no era un sentimiento vago. Se había convertido en un peso real que le apretaba el pecho cada vez que llegaba al trabajo. Empezó a prestar atención en silencio, a recordar lo que Brett decía y hacía, aunque todavía no supiera para qué guardaba esos detalles. Todavía no tenía el valor suficiente para ponerse públicamente del lado de Tessa, todavía temía el precio que podría pagar por enfrentarse a alguien más poderoso que él. Pero algo dentro de él había cambiado sin vuelta atrás. Ya no podía fingir que lo que estaba pasando era solo una broma inofensiva. Y en el fondo sabía que llegaría el momento en que tendría que elegir entre seguir callando por miedo o dar un paso al frente para decir la verdad que guardaba. Y Tessa, entrando al restaurante cada día en medio de esas miradas y rumores, también se acercaba al día en que ya no podría soportar ni un momento más. Ese día finalmente llegó una tarde en que Tessa bajó al depósito de vinos en la parte trasera para buscar unas botellas más para el turno de la noche. Mientras levantaba una caja, Brett y Carla le bloquearon la salida estrecha, con sus rostros torcidos en esas sonrisas burlonas tan conocidas, mientras soltaban otro comentario casual sobre sus visitas nocturnas al salón privado. Esperaban que ella bajara la mirada y se apretujara para pasar en silencio, como siempre. En cambio, Tessa dejó caer la caja de vino con fuerza, se plantó firme, y por primera vez después de tantos meses, miró a Brett directo a los ojos. Su voz no fue un grito, ni tampoco contenía lágrimas, pero era tan lenta y decidida que las sonrisas burlonas en sus rostros se congelaron al instante. Les dijo que llevaba semanas sabiendo de la trampa cruel que le habían tendido aquel jueves, y que había escuchado cada palabra amarga que compartieron a sus espaldas. No retrocedió. Avanzó, obligando a Brett a dar un paso torpe hacia atrás contra los estantes de madera. Brett abrió la boca, listo para reírse y soltar su típica frase sobre por qué estaba haciendo tanto drama, que solo era una broma. Pero Tessa no lo dejó terminar. Lo miró directo a los ojos y le dijo que no había venido a discutir si la habían herido, porque una broma dirigida a ella era algo que estaba acostumbrada a soportar y podía dejar pasar. Lo que no podía dejar pasar, lo que la hacía pararse ahí y decir esas palabras, era que habían usado la incapacidad de una persona para oír como algo para divertirse. Dijo que habían llamado a ese hombre el jefe sordo de piedra con tono de burla, como si el hecho de vivir en un mundo con menos sonidos fuera un defecto digno de convertirse en chiste, sin pensar en él como un ser humano ni un solo segundo.
Dijo que si ella no hubiera sabido lenguaje de señas esa noche, la persona sentada ahí incómoda no habría sido ella, sino él. Un hombre convertido, por un grupo de gente escondida detrás de una puerta, en el centro de una broma de la que ni siquiera sabía que era el blanco. Y eso no era una broma. Eso era crueldad disfrazada de diversión. La voz de Tessa nunca subió de volumen. Pero cada palabra que decía era tan clara y tan pesada que el depósito, que normalmente zumbaba con el sonido del enfriador, pareció quedarse completamente quieto. Continuó diciendo que tenía un hermano menor que también vivía en un mundo con menos sonidos, y que había peleado toda su vida para que nadie jamás lo mirara como un chiste, así que entendía muy bien lo humillante e injusto que era que alguien convirtiera tu diferencia en material de entretenimiento. Miró a Carla, luego a Brett, y les dijo que no les estaba pidiendo que le cayera bien. Podían seguir odiándola todo lo que quisieran. Pero había un límite que tenían que entender de ahora en adelante. No tenían derecho a tomar la dignidad de nadie, ni la de ella, ni la de ese hombre, ni la de nadie más, y convertirla en entretenimiento para su aburrimiento. Carla, normalmente tan filosa con la lengua, no pudo decir ni una sola palabra esta vez. Su rostro se puso pálido, y volteó la mirada como intentando evitar los ojos de Tessa. Brett se quedó ahí con la sonrisa burlona que siempre tenía en los labios, ahora completamente desaparecida. Abrió la boca como queriendo rescatar algo, pero luego se quedó callado, porque por primera vez alguien se había atrevido a decirle directamente en la cara la cruda verdad de lo que había hecho, y se dio cuenta de que todas sus excusas habituales sonaban huecas ante lo que ella acababa de decir. Fue entonces cuando Tessa notó a Owen parado cerca de la entrada del depósito. Lo había presenciado todo, y cuando la mirada de ella pasó sobre él, Owen bajó la cabeza rápidamente, ambas orejas ardiendo de vergüenza. No porque ella le hubiera dicho algo a él, sino porque cada palabra que acababa de decir también había expuesto la parte cobarde dentro de él. Tessa no dijo nada más. Se agachó, levantó la caja de vino, y salió del depósito, dejando atrás un silencio pesado en el que, por primera vez, nadie se estaba riendo. Después de la confrontación en el depósito de vinos, Brett se quedó callado durante unos días. Pero ese silencio no era arrepentimiento. Era la presión acumulándose dentro de un hombre que acababa de ser humillado y buscaba una forma de recuperar la dignidad que creía haber perdido. Y la manera en que gente como Brett suele remendar su orgullo herido es alardeando. Empezó a susurrarle a algunas personas del restaurante, y a algunos conocidos fuera de él, que no era alguien a quien tomar a la ligera, que tenía conexiones cercanas con la gente de Marchetti, que el poderoso cliente que solía venir al restaurante en realidad lo respetaba. Bordó esas mentiras para verse más grande ante los ojos de otros, sin darse cuenta de que en el mundo que estaba usando como escudo, fingir una relación que no existía no era ninguna broma. Su alarde pasó por varias bocas afuera, hasta llegar a un hombre llamado Big Mike, la mano derecha de confianza de Salvatore, el responsable de vigilar cualquier cosa que pudiera afectar la reputación y la seguridad de la organización. Y para hombres como Big Mike, un extraño que anda por ahí presumiendo amistad con su gente no es algo que se pueda ignorar. No porque sea insultante, sino porque es peligroso. Porque una vez que ese nombre es tomado prestado por extraños para impresionar a otros, puede arrastrar a la organización a problemas que nunca quiso tocar. Así que, una noche, cuando el turno estaba por terminar, dos hombres bien vestidos entraron al restaurante, tranquilos y educados, tanto que nadie los notó hasta que caminaron directo hacia Brett y le pidieron cortésmente que saliera un momento a hablar. Tessa estaba limpiando cerca de la entrada en ese momento, así que fue testigo de todo, y vio con claridad cómo cambió el rostro de Brett al reconocer quiénes eran esos hombres. No levantaron la voz. No hicieron ningún gesto amenazante visible. Uno de ellos simplemente se paró muy cerca de Brett y le habló en un tono bajo y parejo que Tessa no alcanzó a escuchar del todo. Pero pudo ver el efecto de esas palabras apareciendo poco a poco en el rostro de Brett. La arrogancia habitual de Brett desapareció, reemplazada por el peso de alguien que acababa de comprender que había estado jugando con algo cuyo verdadero peso jamás había conocido. El hombre le recordó solo una cosa, que habían hombres que no debían tomarse prestados para pequeños actos de presunción, que esta vez habían venido solo a dejar las cosas claras y mantenerlo cordial, y que confiaban en que no habría necesidad de una segunda vez. Después, tan silenciosos como habían llegado, asintieron a modo de despedida, se dieron la vuelta y se fueron, dejando a Brett clavado en el lugar, sin sangre en el rostro y con las manos ligeramente temblorosas. Todo duró apenas unos minutos, sin un solo sonido fuerte, sin una sola acción brusca, y aún así dejó atrás un escalofrío en el aire,
más aterrador que cualquier discusión ruidosa. Tessa, que había visto todo desde un rincón escondido, se quedó inmóvil con el trapo de limpieza aún en la mano, porque era la primera vez que veía con sus propios ojos el mundo real detrás del hombre con quien se sentaba cada jueves por la noche en ese salón privado. Se dio cuenta de que la calma y la amabilidad que veía en el dentro de ese salón eran solo un lado de él, mientras que el otro lado era un poder capaz de hacer temblar a un hombre arrogante como Brett con apenas unas palabras. Lo que le hizo temblar no fue la violencia, porque no hubo ninguna, sino ese peso invisible, la forma en que la mera existencia de un hombre bastaba para crear miedo. Tessa se quedó ahí parada, y por primera vez sintió con claridad que estar cerca de ese hombre no significaba solo noches cálidas y conversaciones llevadas por las manos. También venía con un precio. Con un mundo de reglas ocultas completamente ajeno a ella. Y dentro de ella, junto a todos los sentimientos que crecían lentamente, se coló por primera vez una nueva pregunta, una pregunta que todavía no se atrevía a responder. Si alguien como ella, con un hermano menor que necesitaba protección, podía entrar en la órbita de un mundo así. Y esa noche caminó a casa con la sombra de esa pregunta pesando más sobre sus hombros que cualquier pila de cuentas o rumor jamás lo había hecho. Esa noche Tessa no pudo dormir. Llegó al apartamento en el sur de la ciudad ya tarde y abrió la puerta con el mismo cuidado de siempre, para no despertar a Dani. Pero en lugar de derrumbarse en la cama por el cansancio de 2 turnos como solía hacer, se sentó en el borde de la cama a oscuras, con ambas manos envolviendo la taza de té que había preparado antes, pero que había olvidado tomar hasta que se enfrió. La imagen del restaurante seguía regresando una y otra vez a su mente, y no la dejaba en paz. No la imagen de una pelea o algo verdaderamente terrible, sino la propia quietud de ese momento era lo que la hacía temblar. La forma en que 2 hombres desconocidos solo tuvieron que pararse cerca y decir unas palabras para que un hombre arrogante como Brett se pusiera pálido y temblara. Ese peso invisible ahora cubría sus pensamientos con un miedo que no podía nombrar, pero que sentía claramente en cada latido de su corazón, más rápido que de costumbre. Pensó en Salvatore, en las noches cálidas de los jueves en el salón privado, en su sonrisa poco común y en la forma en que la escuchaba con toda su mirada. Y luego pensó en la escena que acababa de presenciar. Y por primera vez, esas 2 imágenes chocaron violentamente dentro de ella. El caballero del salón privado y el mundo frío que estaba detrás de él resultaron pertenecer a la misma persona. Y Tessa se dio cuenta de que todo este tiempo solo había visto una mitad, la mitad que él le había permitido ver, mientras que la otra mitad, la que había rozado por accidente, era una órbita peligrosa a la que ella no pertenecía en absoluto. Pero lo que más la heló no fue el miedo por ella misma. Fue Dani. El pensamiento de su hermano la golpeó tan de repente que se le apretó el pecho, y miró hacia el cuartito donde él dormía. Su hermano de 22 años, al que había protegido toda su juventud, el que vivía en un mundo con menos sonidos y por eso, a sus ojos, siempre necesitaba un poco más de cuidado. Se preguntó si al dejarse deslizar más profundo en la órbita de Salvatore, ese mundo de reglas ocultas podría algún día alcanzar también a Dani. Se preguntó si estaba, sin saberlo, acercando a su hermano inocente a un peligro del que él no sabía nada. Solo el pensamiento de que algo pudiera amenazarlo por sus propias decisiones bastaba para hacerla sentir enferma de miedo. Porque si había algo que esta vida de tantas pérdidas le había enseñado a Tessa, era que podía perderlo todo. El dinero, la confianza, la paz. Pero jamás podía perder a Dani. Él era lo último que le quedaba, la razón por la que se levantaba cada mañana y aguantaba 2 turnos sin fin, la única persona en el mundo que aún la esperaba con un papelito junto a la olla de arroz. Y pensar que podía ponerlo en peligro solo porque su corazón había empezado a inclinarse hacia un hombre que pertenecía a un mundo así la hacía sentirse egoísta. Esa noche se quedó sentada así durante muchísimo tiempo, no sopesando ventajas ni pérdidas, no midiendo lo correcto de lo incorrecto, solo escuchando el instinto más primitivo dentro de ella, gritándole que retrocediera, que protegiera el pequeño hogar por el que tanto había peleado, que levantara su muro aún más alto antes de que fuera demasiado tarde. Ese instinto era tan fuerte que en un momento tomó su teléfono, con la intención de enviarle a Salvatore algo que creara distancia. Pero luego lo volvió a dejar, porque no sabía qué escribir. Miró por la ventana, donde la luz de la calle dibujaba franjas tenues en el piso, y por primera vez desde que lo conoció, la calidez que aquellas noches de jueves le habían dado quedó cubierta por una nueva duda. Salvatore, de ser alguien a quien tenía curiosidad por entender, alguien en quien había empezado a pensar que podía confiar, de pronto se convirtió en la encarnación de un mundo que la agotaba. Y cuando ya casi amanecía,
Cuando los primeros autos del nuevo día empezaban a subir desde la calle, Tessa todavía estaba ahí sentada con la taza de té fría entre las manos, el corazón enredado en un miedo que aún no tomaba forma clara, sabiendo solamente que algo dentro de ella había cambiado, y que los jueves por venir ya no serían tan simples como antes. Mientras Tessa estaba despierta con su propio miedo, otra cosa se desenvolvía en silencio al otro lado de la ciudad, algo que ella no sabía. Porque Salvatore, desde el momento en que empezó a fijarse en la mesera con manos que sabían hablar, le había ordenado a Big Mike averiguar en silencio por qué a alguien como ella la habían empujado a su salón esa primera noche. Salvatore era un hombre que jamás creía en las coincidencias, y su instinto resultó cierto. En poco tiempo, Big Mike armó toda la conspiración y le llevó a su jefe la verdad desnuda. Le reveló que la primera aparición de Tessa en el salón privado había sido resultado de una trampa orquestada por Brett y su pandilla para humillarla por diversión. Habían anticipado un rechazo cruel, completamente ciegos ante la profunda conexión que estaban a punto de desencadenar. Big Mike también repitió los rumores sucios que Brett había esparcido después para deshonrarla. Cuando Salvatore terminó de escucharlo todo, su rostro no mostró ninguna emoción. Pero una quietud peligrosa se instaló sobre él, porque comprendió que la mujer que él valoraba, la única persona en muchos años que le había hablado como si hablara a un ser humano, había llegado a su vida a través de una broma dirigida precisamente a la debilidad que él más celosamente escondía. Y que todo este tiempo ella había estado soportando en silencio esos rumores venenosos sin decirle una sola palabra de queja. El jueves siguiente, cuando Tessa entró al salón privado con el corazón todavía enredado en la inquietud de esa noche sin dormir, sintió de inmediato que algo era distinto en él. Salvatore no sonrió como lo había hecho en las últimas semanas. La miró largo rato, y luego levantó las manos, y lo que le hizo en señas la dejó inmóvil. Le dijo que sabía todo. Sabía sobre la trampa de esa noche, sabía sobre Brett, sabía sobre los rumores que ese hombre había esparcido para humillarla. Dijo que sabía que ella había estado soportando todo esto sola durante todo este tiempo. Y entonces, con una calma más aterradora que la ira, le hizo en señas que ella no tenía que soportar ni un día más. Que todo lo que tenía que hacer era asentir, y él haría desaparecer a Brett de su vida, se aseguraría de que ese hombre jamás se atreviera a abrir la boca otra vez para hablar de ella. No explicó cómo, ni necesitaba hacerlo. El movimiento firme y deliberado de sus manos cargaba una autoridad silenciosa que no requería traducción, haciéndole entender con total claridad que su mundo funcionaba con consecuencias absolutas, no con amenazas vacías. Tessa se congeló. Se quedó parada dentro de ese salón que alguna vez le había parecido el lugar más cálido que tenía. Y por primera vez sintió una distancia invisible entre ella y el hombre frente a ella, porque él le estaba ofreciendo un tipo de poder que ella jamás había tenido, el poder de borrar a la persona que la había atormentado, con solo un gesto. Y alguna parte de ella, la parte desgastada por los rumores, por la injusticia, por meses de sentirse acorralada, tembló por un instante brevísimo ante esa oferta. Solo un instante, ante la sensación de que por fin había alguien lo bastante poderoso para pararse a su lado y terminarlo todo. Pero inmediatamente después de ese instante vino un miedo de sí misma, porque comprendió que estaba parada ante una encrucijada que jamás había imaginado, con la tentación de librarse de Brett para siempre de un lado, y del otro la pregunta de en qué tipo de persona se convertiría si aceptaba que un ser humano, sin importar cuán cruel fuera, podía ser tratado de una manera que ni siquiera se atrevía a imaginar. Miró a Salvatore, miró esos ojos que esperaban su respuesta, y se dio cuenta de que esta no era solo una decisión sobre Brett. Era una decisión sobre ella misma, sobre hasta dónde permitiría que su dolor la llevara. Abrió la boca, con la intención de decir algo, pero descubrió que no estaba lista. Así que solo le hizo en señas que necesitaba que le diera un poco de tiempo, y salió del salón cargando un peso todavía más pesado que el que había traído consigo. 4 días después de esa noche, Tessa no le envió a Salvatore ni un solo mensaje. No porque quisiera castigarlo o evitarlo, sino porque de verdad no sabía qué decir cuando su mente seguía siendo un enredo de preguntas sin respuesta. Iba al trabajo, volvía a casa, cocinaba la cena, se sentaba con Dani, y hacía todas esas cosas cotidianas como una máquina, mientras sus pensamientos no dejaban de girar alrededor de la oferta de Salvatore. Y si la noche sin dormir después de presenciar lo que pasó en el restaurante había sido un miedo puramente instintivo, estos días eran diferentes. El miedo se había asentado lo suficiente como para dar espacio a algo más pesado, una lucha de razón de la que no podía escapar. Al principio se dijo que lo más seguro era retroceder, alejarse en silencio de Salvatore y dejar que todo se enfriara.
Pensó que si se alejaba, su vida volvería a ser lo que había sido. Volvería a ser la mesera invisible. Los rumores acabarían por desvanecerse cuando ya no hubiera nada de qué hablar. Y lo más importante de todo, Dani estaría a salvo, lejos del mundo de reglas ocultas que apenas había vislumbrado. Ese razonamiento sonaba sensato y prudente. Calmaba la parte asustada de ella. Pero cada vez que casi lograba convencerse, algo dentro de ella se atoraba y no la dejaba descansar. No fue hasta el cuarto día, una tarde, sentada tranquila junto a la ventana después de que Dani se durmiera, que finalmente tocó aquello que la venía inquietando y pudo nombrarlo. Se dio cuenta de que si se retiraba en silencio de la vida de Salvatore por miedo, sin una sola explicación, entonces estaría haciéndole exactamente lo que más odiaba de Brett y de los demás. Estaría decidiendo por él, cortándolo de una elección que tenía derecho a formar parte. Brett y esa gente lo habían convertido en un peón de su broma sin molestarse en hacerle una sola pregunta, arreglando todo sobre él a sus espaldas, como si no tuviera derecho a hablar por sí mismo. Y ahora, si ella desaparecía en silencio solo para calmar su propio miedo, también lo estaría tratando como un problema que eliminar en lugar de un ser humano con derecho a elegir. Esa comprensión la llenó de vergüenza, porque durante las últimas semanas se había enorgullecido de creer que era distinta a la gente que lo había herido, que ella era quien lo veía como una persona. Y sin embargo, ahora casi había hecho lo mismo que le quitaría el derecho a ser reconocido como tal. También se dio cuenta de algo más profundo, que la verdadera pregunta que tenía que responder no era sobre Brett, ni sobre si debía dejar que Salvatore actuara o no, sino en qué tipo de persona se iba a convertir ella. Porque si asentía ante esa oferta, si dejaba que su dolor y su cansancio la llevaran a aceptar que un ser humano podía ser tratado con los métodos del bajo mundo, entonces dejaría de ser ella misma. Se convertiría en alguien que usa el poder de otra persona para resolver su propio dolor. Y si hacía eso, ¿en qué sería diferente a la gente acostumbrada a usar la fuerza para aplastar a los más débiles? Dani seguía presente en cada uno de sus pensamientos. Pero esta vez lo pensaba no solo a través del miedo, sino con otra pregunta. Se preguntó si algún día Dani crecía y se enteraba de que su hermana alguna vez se paró ante una decisión así, ¿qué querría que él viera que ella eligió? ¿Quería enseñarle a su hermano que la dignidad humana debe protegerse incluso cuando pertenece a alguien que te ha hecho daño? ¿O que, cuando una persona tiene suficiente poder en sus manos, tiene permiso de aplastar a cualquiera que alguna vez le causó dolor? Y cuando esa pregunta apareció con claridad en su mente, Tessa supo que tenía su respuesta. No porque fuera fácil o segura, sino porque era la única respuesta que aún le permitiría mirar directo a los ojos de su hermano y a los suyos propios. A la mañana siguiente puso la mano sobre su teléfono, y por primera vez en 4 días le envió a Salvatore un mensaje breve diciendo que necesitaba verlo, que había algo que tenía que decirle, no con palabras escritas, sino directamente con sus propias manos, en el salón donde todo había comenzado. Salvatore le respondió casi de inmediato. Y así, la noche siguiente, Tessa entró de nuevo a ese salón privado, pero esta vez no llevaba una bandeja de servicio. Llegaba siendo ella misma, con algo que había pasado 4 días aprendiendo a nombrar. Salvatore ya estaba sentado esperándola, y cuando ella cerró la puerta y se sentó frente a él, él la miró con atención tranquila, como si entendiera que lo que estaba a punto de decir importaba. Tessa respiró hondo y levantó las manos. Empezó agradeciéndole. Le hizo enseñas que sabía que su oferta había nacido de un deseo de protegerla, que en toda su vida llena de pérdidas, nadie jamás había estado dispuesto a defenderla de esa manera, y precisamente por eso tenía que ser honesta. Entonces lo miró directo a los ojos y lo rechazó. Le hizo enseñas que no quería que él tomara represalias contra Brett. No se trataba de perdón, sino de mantener la verdad de lo que eran el uno para el otro. Lo miró a los ojos y le explicó que la noche en que la empujaron a su salón, a los dos los habían tratado como objetos para la diversión cruel de otra persona. Si ella aceptaba su oferta de aplastar a Brett ahora, estaría haciendo exactamente lo mismo, convertir la existencia de Salvatore en una simple arma para su propia venganza. Le hizo enseñas, despacio, asegurándose de que captara cada movimiento. Tú no eres un instrumento para mi enojo, Salvatore. Eres un hombre, y no voy a tratarte como algo menos que eso. Cuando terminó de hacer esa frase, vio algo moverse tenuemente en los ojos de Salvatore. Pero no se detuvo, porque sabía que si había decidido ser honesta, tenía que serlo hasta el final. Le contó enseñas sobre la noche en que no había podido dormir después de ver a sus 2 hombres ir a hablar con Brett. No le ocultó su miedo. Admitió que esa escena la había asustado,
que por primera vez había visto de verdad el mundo detrás de él, un mundo con reglas ocultas que no entendía en absoluto y del que no sabía si formaba parte. Le contó sobre Dani, sobre su miedo de que si entraba más profundo en su órbita, algún día ese mundo pudiera alcanzar al hermano menor al que había protegido toda su juventud. Le hizo enseñas que hubo un momento en que había pensado retirarse en silencio, desaparecer de su vida sin explicación para que todo pudiera volver a la paz. Pero luego se dio cuenta de que hacerlo también sería una forma de decidir por él, de quitarle el derecho a hablar, igual que la gente que lo había herido. Y eso era algo que no quería hacer. Así que, en lugar de desvanecerse en silencio, había elegido venir a contarle cada verdad de su corazón, tanto sus sentimientos como sus miedos, y devolverle el derecho que siempre debió tener. Le hizo enseñas que no podía decidir sola lo que había entre ellos, que él tenía derecho a saber quién era ella, qué temía, qué quería. Y después de saber todo eso, sería él quien eligiera si quería entrar en la vida de una mesera pobre, con un hermano menor que necesitaba protección y un corazón acostumbrado a construir muros. Y ella también elegiría si tenía el valor de entrar en su órbita. Pero fuera cual fuera la respuesta, tenía que venir de la verdad, no de la evasión. Bajó las manos después de decirlo todo, y sintió un alivio extraño. El alivio de alguien que, por primera vez en mucho tiempo, se había atrevido a poner todo su verdadero ser, tanto las partes fuertes como las frágiles, frente a otra persona sin esconder nada. El salón privado se hundió en un silencio distinto a cualquier otro que hubieran compartido antes, denso y tembloroso, porque ahora todas las cartas estaban boca arriba sobre la mesa, y Tessa se quedó ahí sentada, con el corazón latiendo fuerte, esperando ver qué haría el hombre frente a ella con todas las verdades que acababa de ponerle en las manos. Salvatore se quedó en silencio muchísimo tiempo después de que Tessa bajara las manos, tanto que ella empezó a preocuparse de haber dicho demasiado, de haber rechazado tal vez lo único que él sabía cómo ofrecerle a una persona. Pero cuando finalmente levantó las manos, lo que le hizo en señas fue lo que la dejó a ella inmóvil. Le dijo que a lo largo de toda su vida, desde el día en que perdió a su padre y se vio obligado a crecer de la noche a la mañana para heredar el mundo en el que ahora vivía, nadie se le había acercado jamás sin traer consigo una de dos cosas, miedo o codicia. La gente se le acercaba porque le temía y quería complacerlo, o porque sabía que tenía dinero y poder y quería negociar por algo. Había vivido tanto tiempo entre personas que solo lo veían como una fuerza que usar o un peligro que evitar, que casi había olvidado que también era un ser humano que podía ser tratado de otra manera. Le hizo enseñas que cuando le ofreció encargarse de Brett por ella, parte de él pensó que eso era lo que ella quería, porque era el único idioma que su mundo sabía hablar, alguien lo lastimaba y él lo hacía desaparecer. Esa era la regla. Así había funcionado todo a su alrededor durante tanto tiempo. Pero ella acababa de hacer algo que nadie jamás había hecho. Había rechazado su poder, no porque no lo necesitara, sino porque quería proteger la dignidad de él. Había visto en él a una persona digna de respeto, no un arma para usar. Le hizo enseñas que en el momento en que ella le dijo que no era su cuchillo, le había dado algo que ni el poder ni el dinero de su mundo jamás habían podido comprarle, la sensación de ser visto como un ser humano completo. Hizo una pausa, y luego le hizo enseñas que no tocaría a Brett, no porque Brett mereciera ser perdonado, sino porque ella merecía tener a alguien a su lado que no convirtiera cada herida en sangre y miedo. Dijo que si estar cerca de ella significaba que tenía que aprender una forma de vivir distinta a la que había conocido, estaba dispuesto a hacerlo. Y en ese momento, Tessa vio una calidez completamente descubierta en esos ojos que todo el mundo susurraba que eran fríos como el hielo. La justicia para Brett, como resultó, no llegó desde el bajo mundo que ella tanto había temido, sino desde el lugar que menos esperaba. Porque durante esos días, Owen, el joven mesero que había presenciado toda la confrontación en el depósito de vinos y había cargado el peso de la culpa durante semanas, finalmente encontró el valor que tanto le había faltado. Comprendió que su silencio, durante todo ese tiempo, también había sido una forma de complicidad, y que si seguía bajando la cabeza, se quedaría por siempre siendo la versión cobarde de sí mismo que tanto despreciaba. Así que reunió en silencio todo lo que sabía, los mensajes difamatorios que Brett había publicado en el chat grupal, las veces que había visto a Brett acosar a otras personas, y lo que sabía sobre las otras chicas que habían renunciado en silencio antes porque ya no podían soportarlo más. Luego llevó todo eso a la gerencia superior del restaurante siguiendo el proceso correcto, sin esconder su propia parte en la broma original. Aceptó que también podía verse implicado, con tal de que la verdad saliera a la luz. Y esta vez,
ante evidencia concreta y el testimonio de un testigo que se atrevió a presentarse, la administración del restaurante ya no pudo ignorarlo, como lo había hecho antes con quejas dispersas en el pasado. Se abrió una investigación interna, y el comportamiento de Brett, que había escondido durante tanto tiempo bajo el disfraz de la broma, finalmente salió a la luz por lo que realmente era. Cuando Tessa se enteró, por boca de Owen durante un turno, de que había sido él quien había reportado todo, lo miró largo rato y le dio un pequeño asentimiento. No el asentimiento de un perdón fácil, sino el de reconocer que un joven había elegido hacer lo correcto tarde, en lugar de nunca. Y en ese momento entendió que la justicia verdadera, la que permite a la gente levantar la cabeza, jamás viene del miedo ni del poder aplastante, sino del valor de quienes están dispuestos a nombrar lo que está mal y ponerse del lado de la verdad. La investigación interna terminó como debió terminar desde hacía tiempo. El restaurante despidió a Brett siguiendo el proceso correspondiente, no con ninguna escena ruidosa y dramática, sino simplemente como la consecuencia inevitable de lo que él mismo había hecho una vez que la verdad salió a la luz. Se fue mucho más callado de lo que jamás había presumido mientras estuvo ahí, sin nadie a quien intimidar, sin ningún nombre que pudiera pedir prestado para alardear. Y cuando cruzó la puerta del restaurante por última vez, Tessa no sintió triunfo ni lástima. Sintió solamente un alivio tranquilo, el alivio de alguien a quien por fin le quitaron un peso que había cargado por demasiado tiempo. Carla, después de que Brett se fuera, se quedó completamente callada. Ya no soltaba palabras filosas a espaldas de Tessa, no porque de pronto se hubiera vuelto amable, sino porque ya no tenía el respaldo para su crueldad. Eligió mantener distancia, evitando la mirada de Tessa cada vez que se cruzaban. Y Tessa no necesitaba nada más que eso. Nunca había querido que le cayera bien. Solo necesitaba que se respetara el límite que había marcado aquel día en el depósito de vinos, y ahora se estaba respetando. La persona que más cambió fue Owen. Después de dar un paso al frente para reportar la verdad, no se convirtió en un héroe a los ojos de todos. Algunos compañeros incluso lo miraron con frialdad y desaprobación, porque se había atrevido a romper la regla no dicha del grupo de mantener silencio. Pero el propio Owen era diferente. Llegaba al trabajo parado un poco más derecho, ya no bajaba la cara ni evitaba a la gente como antes, y empezó a tratar a Tessa con respeto sincero. A veces, con timidez, le hacía algunas preguntas sobre lenguaje de señas, como si intentara, a su manera torpe, entender mejor el mundo que alguna vez había convertido en broma sin pensarlo. Tessa no se apresuró a abrazarlo, pero tampoco fue fría con él. Entendió que un joven capaz de admitir sus errores e intentar cambiar merecía una oportunidad. En cuanto a Salvatore, la relación entre él y Tessa después de esa noche no se convirtió de repente en una historia de amor radiante y llena de promesas. Creció despacio y con cuidado, exactamente como encontrarían su camino el uno hacia el otro dos personas acostumbradas a construir muros a su alrededor. Seguían encontrándose los jueves por la noche, seguían hablando con las manos en el salón privado, pero ahora ya no había nada oculto entre ellos. Hubo algo que Salvatore hizo que Tessa recordaría por mucho tiempo. Él sabía sobre Dani, sabía sobre el hermano menor que vivía en un mundo con menos sonidos, y sobre el dinero que Tessa había ahorrado alguna vez para él antes de que se lo robaran años atrás. Y aunque con su poder y su dinero podría haber borrado con una sola llamada telefónica cada carga financiera que pesaba sobre sus hombros, no lo hizo. Tuvo la perspicacia de entender que hacerlo solo la convertiría en alguien en deuda con él, en lugar de alguien parada a su lado como igual, y que esas viejas cuentas del hospital eran una carga que Tessa quería terminar de pagar a su manera, como siempre lo había hecho, con su propio sudor y su propia dignidad. En cambio, lo único que hizo fue abrirle una puerta. Le presentó a Dani una clase gratuita de lenguaje de señas para jóvenes, en un centro que él conocía, un lugar donde Dani podría estudiar más, conocer a personas en circunstancias parecidas, y encontrar una comunidad propia. Salvatore no le pagó a nadie. No usó su influencia para forzar nada. Solo le dio la información sobre esa puerta, y luego dejó que ella y Dani decidieran si querían cruzarla o no. Y Tessa entendió que eso era respeto de verdad. No el tipo de rescate deslumbrante que convierte a otra persona en alguien que debe gratitud, sino el acto de poner una elección en sus manos y confiar en que eran lo bastante fuertes como para caminar por su cuenta. Lo que también fue descubriendo poco a poco durante esas semanas fue que Salvatore estaba cambiando. Empezó a hablar de planes distintos para el futuro, cosas más allá del bajo mundo que había heredado. Hablaba de ir moviendo poco a poco su enfoque hacia negocios transparentes, de desenredarse con cuidado de viejas obligaciones, paso a paso.
No prometió convertirse en un hombre completamente distinto de la noche a la mañana, porque ambos entendían que la vida no funciona así. Pero la dirección hacia la que se movía era suficiente para que Tessa viera que el hombre que alguna vez vivió solo en medio de su propio poder ahora buscaba en silencio un camino hacia la luz, y que tal vez, solo tal vez, ella y Danny se convertirían en parte del futuro que él empezaba a atreverse a soñar. Pasaron algunos meses, y en un jueves por la noche como tantos otros anteriores, Tessa volvió a entrar al salón privado al final del pasillo. Pero esta vez todo era tan distinto de aquella primera noche que a veces se preguntaba si la mujer que entraba hoy seguía siendo la misma chica que alguna vez habían empujado a ese salón como una broma. Ya no llevaba una bandeja de servicio. Llegaba como alguien esperado, y Salvatore ya estaba sentado, levantando la mirada hacia ella con unos ojos que ya conocía tan bien. La mirada que toda la ciudad alguna vez susurró que era fría como el hielo, pero que para ella se había convertido en el lugar más cálido de todos. Se sentó frente a él, y en ese momento tranquilo sus ojos se desviaron sin querer hacia la rendija estrecha de la puerta que daba al pasillo de servicio, esa pequeña abertura donde meses atrás 3 rostros se habían apretado para esperar verla derrumbarse, la rendija que alguna vez sirvió de escenario para una crueldad disfrazada de broma. Ahora era solo una rendija ordinaria en una puerta. Ya no había nadie parado ahí. Ningún ojo acechando en secreto. Ninguna risa burlona haciendo eco. Había vuelto a su naturaleza humilde y verdadera, una línea tranquila que bordeaba el espacio privado de 2 personas. Y Tessa comprendió que el mayor cambio no estaba en el salón mismo, sino en lo que había pasado dentro de él. Salvatore la vio mirar hacia la rendija de la puerta, y entendió lo que ella pensaba. Levantó las manos e hizo en señas una frase breve. Dijo que alguna vez pensó que este salón era el lugar más seguro que tenía, porque era privado y nadie podía alcanzarlo ahí. Pero ahora sabía que solo se había convertido de verdad en un lugar desde que ella entró en él. Esa frase sencilla hizo reír a Tessa. Una risa ligera y completa, la risa de alguien que finalmente había encontrado un lugar donde no tenía que construir muros. Se quedaron ahí sentados hablando con las manos, en la quietud absoluta del salón, sin que pasara un solo sonido entre ellos. Y aún así, Tessa nunca se había sentido tan profundamente escuchada. Afuera la ciudad seguía ruidosa con bocinas de autos y pasos apresurados. Afuera todavía existía un mundo entero del que Salvatore, con cuidado y paso a paso, intentaba desenredarse para moverse hacia una vida más luminosa. Pero adentro, en ese pequeño salón, entre 2 personas que llevaban mucho tiempo acostumbradas a esconderse detrás de muros, solo había silencio. Y era el silencio más hermoso que ella jamás había conocido. No el silencio de la soledad ni de las cosas no dichas, sino el silencio de 2 personas que se entendían tan profundamente que el sonido ya no era necesario. La broma cruel creada alguna vez para convertirla en el centro del ridículo se había transformado en algo que ninguno de los que la armaron jamás pudo imaginar. Por accidente, habían llevado a 2 de las personas más solas a encontrarse mutuamente. Y la historia de Tessa y Salvatore, que había comenzado con un plan pensado para degradar la dignidad humana, terminó siendo prueba de todo lo contrario, que la dignidad, una vez protegida, tiene el poder de cambiar hasta las cosas que parecen imposibles. Y si hay algo que esta historia espera dejar en el corazón de cada uno de nosotros, es que la dignidad de una persona nunca debe convertirse en el chiste de nadie más. Que escuchar de verdad no pertenece a los oídos, sino a la atención y a la compasión. Que a veces las personas que parecen más distintas, una mesera pobre y un hombre poderoso, uno traicionado por la confianza y el otro solitario en medio de su propia fuerza, pueden sanarse mutuamente con solo verse como seres humanos completos. Y que la mayor fortaleza que puede tener una persona no está en el poder de aplastar a otros, sino en la bondad de levantarlos. Si esta historia tocó tu corazón de alguna manera, por favor dale like, comparte este vídeo con las personas que creas que también necesitan escucharlo, y no olvides suscribirte a nuestro canal para que podamos escuchar juntos muchas más historias significativas y conmovedoras cada día. Nos encantaría saber cómo te hizo sentir la historia de Tessa y Salvatore. ¿Qué parte de esta historia te hizo pensar más? Déjanos un comentario y comparte lo que sientes desde el fondo de tu corazón, porque cada línea que nos escribes es preciosa para nosotros y nos da la motivación para seguir contando historias más bondadosas. Gracias por dedicar tu tiempo a escuchar hasta el último momento. Que tú y las personas que amas siempre tengan salud abundante, una vida alegre, paz en el alma y calma en cada día. Adiós, y nos vemos en la próxima historia.